la mejor civilización, de Worldvox, ventajas y desventajas. Hola a todas y a todos, espero que se encuentren bien. Hoy trataremos de responder la pregunta, de cuál es la mejor civilización en Worldvox. ¿Serán los enanos, los orcos, los elfos, o los humanos? Para averiguar cuál es la mejor civilización, toma en cuenta varios aspectos, desde qué civilización tiene mayor población, hasta analizar a cada habitante de la civilización. Antes de empezar les aviso, que el primer episodio de la serie, de la Guerra Fría, Historia Alternativa, se estrenará el 25 de junio, por problemas técnicos, y te recuerdo que te suscribas para que siempre estés enterado, sobre noticias, novedades, curiosidades, tops y más relacionado con Worldvox, ya que una gran cantidad de mi audiencia no lo está, en serio una muy grande cantidad no lo está, así que suscríbete, para llegar a los 1000 suscriptores, y pégale un likeazo a este video. Comencemos. Primero analizaremos cada una de las civilizaciones del juego, y al final las compararemos y sacaré una conclusión. Iniciaremos con la civilización más común, la que siempre usamos, y con la que nos identificamos más, me refiero a los humanos. Esta, como ya lo mencioné, es la más común, y en la versión no premium, son la única civilización disponible, ya que las otras tres, los orcos, elfos y enanos, se consiguen comprando la versión premium, o viendo videos, hasta obtener alguna. Esta civilización, por lo regular tiene una gran cantidad de habitantes, y una fuerza militar pequeña, comparada con las demás civilizaciones. Un humano, por lo regular vive, entre 60 y 80 años, o incluso, si tiene suerte, puede vivir hasta los 90 años, desconozco si puede vivir más de 90 años, sin ser inmortal o estar bendecido. Su salud es de 100, la fuerza por lo general es, entre 15 y 20, pero si desarrolla más características, o se vuelve un guerrero puede aumentar de salud, y de fuerza. Ellos por lo general, suelen llevarse moderadamente bien, con la naturaleza. Con los animales carnívoros y violentos suelen pelearse, y con los animales pacíficos, los suelen cazar, para comérselos, además que ellos, con una buena economía, siempre tienen abundante comida. La siguiente civilización que analizaremos, es la de los elfos. Un elfo, por lo general vive entre 130 y 200 años. Los elfos, son la civilización que más años viven, a comparación de las otras tres, del juego. Inclusive, ellos pueden llegar a vivir hasta los 230 con suerte. Su salud, es de 120, y la fuerza es entre 15 y 20, pero si realiza otras actividades, y va subiendo de nivel, y es un guerrero, puede mejorar, significativamente, la fuerza y la salud de la criatura. Además que su gran edad, lo hace evolucionar y mejorar, por más tiempo, comparado con las demás civilizaciones. Ellos se llevan excelente con la naturaleza, incluso con los animales carnívoros, gracias a que ellos pueden vivir más tiempo, logran acumular una gran cantidad de ejército, bien entrenado y alimentado, porque, a pesar de todas las ventajas antes mencionadas de esta civilización, tienen abundante comida, en cada una de sus ciudades, pero a pesar de que viven más que otras civilizaciones, siempre están por debajo, ya que al vivir más, la población llega a su límite, y tienen que construir más edificios. Seguimos con los enanos. Por cierto, si te está gustando el video, pégale un likeazo a este video, y suscríbete para más videos así. Bueno, sigo. Un enano, puede vivir entre 90 y 110 años, incluso, esto puede aumentar, hasta los 130, pero dependerá del estilo de vida del enano. En el juego, ellos son los que más ventaja tienen cuando inician desde cero, ya que son superiores a todas, con respecto a la salud que es de 200, la fuerza que es entre 18 y 25, aunque estos números pueden variar, como lo dije antes, todo dependerá del estilo de vida del habitante. Si es un guerrero, aumentará la fuerza y la salud, y ellos logran tener un ejército grande, comparado con los demás. Ellos, al igual que los humanos, suelen llevarse moderadamente bien con la naturaleza, ya que se pelean con los animales carnívoros, pero con los animales pacíficos, se comportan naturalmente, hasta que deciden cazarlos, para comérselos. Una desventaja que tienen, es que les suele faltar comida en ocasiones, a menos de que los ayudes, expandiendo sus cultivos, o plantando vallas cerca. La última civilización por analizar, son los orcos, antes de pasar a compararlos.
Un orco, por lo regular vive entre 50 y 70 años, es la criatura que menos vive, comparada con las otras civilizaciones. Eso es poco, ya que no puede desarrollarse, comparado con los demás, pero lo compensa con su salud, que es de 150, y su fuerza, que es entre 18 y 20, que como todas las demás anteriores, puede cambiar y aumentar con el paso del tiempo. Siendo guerreros, ellos no se llevan nada bien con la naturaleza, ya que atacan a todo y a todos, y eso incluye a los animales, ya sean carnívoros o herbívoros. Ellos logran acumular un gran ejército, bien alimentado, ya que suelen tener abundante comida, pero suelen no ser muy avanzados por la cantidad de años que viven, pero lo compensan con una gran población, que siempre está en constante cambio, ya que no viven mucho tiempo los habitantes de esta civilización. Bueno, después de haber analizado cada una de estas civilizaciones, te daré mi opinión y mi punto de vista acerca de qué civilización es mejor, pero antes de que la escuches, escribe en los comentarios cuál es tu civilización favorita en el juego y por qué. Ahora, la civilización que se lleva la corona es los elfos. Ellos lo tienen todo, desde una edad muy grande, hasta comida abundante, e incluso se llevan fenomenal con los animales. ¿Qué más quieres? Puedes hacer unas batallas tipo Narnia, o que eso no pues, pero su edad es lo que les ayuda más, ya que tienen más tiempo de evolucionar y desarrollarse, comparadas con las demás civilizaciones, y aunque su ejército es pequeño, es muy poderoso. Yo los clasificaría así: primero los elfos, luego los enanos, y empatados los humanos y orcos. Pero bueno, a esa conclusión llegué. Si no te parece, puedes dejarme tus propias conclusiones, y decirme por qué otra civilización es mejor, o si estás de acuerdo conmigo. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbete, para llegar a los anhelados 1000 suscriptores. Estamos cada vez más cerca, así que dile a tu mamá, o a tu tía, que se suscriban. Es broma, cuéntale a un amigo sobre el juego y recomiéndale este canal, así estarán siempre informados de actualizaciones, análisis, tops, curiosidades, noticias y más, relacionadas con el juego. Sin más que decir, me despido, y como dijo mi ex, hasta aquí llegamos. Adiós.